y escasos figurantes de la Republic, pues entonces metió a dos cámaras entre los árboles disfrazados y efectivamente mete a las dos cámaras dentro del tinglado de toda la figuración, y entonces a la hora de montar ese montaje inacabable que duró un año y que convirtió la película nuevamente en un fracaso económico, a pesar de que él quería montarse al tanto de que podía hacer las cosas muy deprisa, pero que es muy divertido. Y a propósito de lo que tú decías, porque todos pensamos o pensaron en su época que realmente pues era Greg Toland el que realmente había inventado por lo menos el 50% de Ciudadano Kane, y luego se demostró que no, que aquí me parece que es John Russell el iluminador, y consigue unos efectos verdaderamente prodigiosos. O sea que el auténtico mago era él. Sí, no, porque hay momentos junto al fuego que él los fondos los deja de tinta china, negros. Negros, es tinta china. No, él utiliza mucho los fondos, por ejemplo, la utilización de esos decorados, de esa piedra, cartón piedra rugosa, él lo utiliza a base de humedecerla y de poner unas luces laterales, en un elemento inquietante que crea una atmósfera a favor de la película, al servicio de la película, cuando en el fondo es una limitación, que es que no tiene decorados prácticamente, que está utilizando pues, unos decorados de otras películas, que él tiene que salvarlo como puede, y a base de luz, a base de ángulos, a base de romper la horizontalidad total, a base de agua, de humedecer los suelos. Crea esa imagen, y luego lo que yo decía al principio, por ejemplo, ese sentido que tiene a veces de una grandeza, que dices, pero, por ejemplo, yo recuerdo un plano que es cuando él ya se corona rey y baja por una escalera. Ah, claro, entraba con la grúa ese. Sí, que no es más que la bajada de un señor con un gorro y 4 figurantes. Y baja por esa escalera y te da una sensación de majestuosidad que dices, pero si aquí otro hubiera puesto 10.000 figurantes y este con 6. Baja hasta el Salón del Trono, y en el Salón del Trono hay 12 personas. Pero esas 12 personas están tan bien situadas, tan bien colocadas, está en un picado, él se pone en primer término, que todo aquello tiene una grandeza extraordinaria para a continuación, cuando se empiezan a ir las gentes y se queda solo Macbeth y Lady Macbeth, dar la imagen de la soledad. En ese grandísimo decorado se quedan solo Macbeth y Lady Macbeth, y yo no he visto una imagen más expresiva de lo que es la soledad del ser humano. Ese decorado que además es absolutamente elemental, porque independientemente de la precariedad de figuración, es que además el fondo, no sé si recordáis, el fondo del trono son 2 telas blancas sobre esa piedra rugosa y nada más. Y nada más. Luego, esos juegos que hace con los espacios. Hay un momento que está en el interior de ese supuesto castillo, que a mí me parece prodigioso, ese invento de que sea un castillo que no se sabe dónde está, ni cómo es, ni qué habitaciones tiene, ni dónde están. No, de repente te sitúa en el comedor del supuesto castillo, y efectivamente es un comedor, o el dormitorio de la aparición de Lady Macbeth, que cuando acaba de recibir la carta de él, está tumbada en una cama, efectivamente, pero no ves nada más del dormitorio. Bueno, juega con los espacios de tal manera que hay un momento en que está dentro del castillo, y es el momento ese en que sale al exterior, pero no sale por ninguna puerta ni por ningún sitio. Allí, justo en el castillo, hay también una montaña donde invoca por segunda vez a las brujas, ¿os acordáis? Para que le den respuestas, y es cuando le dicen, no tengas miedo, que mientras el bosque no se acerque a ti, y mientras no sea, como tiene que ser un señor no nacido de mujer, no tengas miedo. Es ese momento que luego tira con la grúa hacia arriba. Es fantástica. Es que yo creo que visualmente Orson Welles tenía un poder inaudito. Y ves ahora la película, y cuidado que hemos visto escenas de una mesa alargada, de madera, a la gente que está con las copas, y de repente ese dedo de Orson Welles, y va cogiendo el dedo y luego proyecta la sombra del dedo. Dices, es una cosa. Y sobre todo yo creo que sale el lado fantástico, el lado sobrenatural de Welles en esta película, asoma a la superficie pocas veces. La cultura enorme que tiene y que la da como si fuera un divertimento, encubriendo la cultura de la buena, la profundidad de la buena. Estabais hablando de las lanzas. Es que ha visto mucho Velázquez, porque es que adoraba Velázquez. Era un apasionado. Los estandartes, que son 4 estandartes, y aquello tiene un... Y no deja de ser Shakespeare y es Orson Welles. Es que la escena que estás aludiendo tú de la cena, que a mí personalmente me parece una de las escenas más hermosas de la película,
tiene varias cosas. Por un lado está la distribución de la cena. Por otro lado está esa obsesión que él tiene por los techos, como en esa escena ese techo tiene una importancia fundamental en la propia escena, porque ese techo le da como una especie de apabullamiento a los personajes. Hay un momento que hay un movimiento de cámara, creo que es al final de la escena, que uno ya no sabe si es la cámara la que se mueve o es el techo el que se mueve. Parece como que el techo baja sobre los personajes, sobre las cabezas, y no es el techo, es la cámara. Pero en una sensación como de agobio y como de hundimiento. Y luego, antes de empezar el desvarío, en que él ve al otro personaje allí, el plano corto de Orson Welles, que empieza con unas sombras que le tapan casi toda la cara. Es la copa de brindar. Y luego lo del dedo que tú decías. Y el dedo va inmediatamente después. Y luego el final de esa escena, que es cuando él se marcha y se va a aquella montaña a volver a enfrentarse con las brujas, con ese viento que le mueve la... Eso es de una belleza, de una hermosura y de un sentido expresivo al servicio de lo que quiere contar. Y eso todo con 2 pesetas. Porque no dejo 800.000 dólares y pico, parece que costó. Sí, no y en 20 días, es decir, una película se rodó, se ensayó mucho, eso. Hombre, la montó antes en teatro, claro. Pero es como si su genio, su energía creadora estuviera trabajando a tope, y notas como, pues eso, que hay una energía especial, es como una apuesta ante sí mismo. Yo saco esta película adelante y la voy a sacar de la mejor manera y con el mayor talento. Ha influido, yo creo, en todo el cine moderno esta película, tanto como haya podido influir Ciudadano Kane. La ves y te quedas asombrado. Hay secuelas de la ciencia ficción que se llama Espada y Brujería, que es todo un género que está metido ya aquí. Es asombroso cómo él va dándolo todo. La luz y la sombra. Evidentemente Greg Toland le tuvo que enseñar mucho, porque él lo cuenta, que en Ciudadano Kane le enseñó muchos misterios de la fotografía, pero el aprendizaje de él llega a ser enorme. La luz y la sombra, para una historia como esta de luces y sombras, la domina a la perfección. Y eso que contaba Cocteau, que claro, Cocteau, ¿cómo no iba a entender a Orson Welles si estaba en esa línea? El Orfeo de Cocteau tiene mucho que ver con Orson Welles. La presentación de Lady Macbeth, como él decía, que es una frase brillantísima, es que falta el teléfono, esa cámara que se echa para atrás. Ella está tumbada como en un tresillo moderno, como una señora ahora, una comedia de los años 30, sofisticada, vamos. Y parece que falta la mesita con el teléfono blanco. Hay una transición en sonido muy bonita, que yo la he estado viendo también en la versión original, está perfecta igual que en esta, que es que él está dictando la carta. Y las últimas palabras que le vemos dictando a él, en el encadenado con ella leyendo, ella lee las últimas palabras que ha dicho su marido. Con lo cual hay una cosa que yo nunca la había visto. La versión doblada está también. Sí, también digo, que nunca había visto esa forma de... Y realmente, claro, es que él sabía mucho de fotografía, sabía cómo conseguir las cosas, porque efectivamente Toland le había enseñado muchísimo. Pero lo curioso de este operador, del Russell, es que yo he mirado en un de esos CD-ROM americanos que ahora contiene la vida de todos, y dice que empieza el año 52, o sea que hace Psicosis, por ejemplo, es el operador de Psicosis, pero no pone en su filmografía Macbeth, por ejemplo. Es terrible, ¿no? A lo mejor la considera una cosa... Pero la crítica, no, hay que reconocer que de ahí viene la devoción por Europa de Welles. Esta película sí que, por ejemplo, Bazin la defendió mucho, las mejores críticas fueron europeas y fue parte, como habéis dicho, esta película fue al Festival de Film Maldito que había en Biarritz, que estaba presidido por Cocteau, André Bazin, y André Bazin también la defendió mucho. Europa defendió pronto esta película, menos los ingleses. Menos los ingleses, porque los ingleses pequeñas especializadas. Y Bazin, no, por supuesto, que era un señor que defendía cosas imposibles, claro. Porque cuando nadie creía en Rossellini, también Bazin defendía. No, pero fíjate que aquí, por ejemplo, en este vídeo que pone en el mercado americano, hay críticas espléndidas del New York Times y demás, cuando con esta y con Otelo le acusaron de haber destrozado a Shakespeare, de ser el carnicero de Shakespeare, y no es así, porque después, cuando se ha puesto el Otelo reconstruida, que realmente lo que era es vuelta a limpiar el negativo y el sonido, esa película yo tengo como 150 folios que me regaló su hija después de Cannes, y bueno, los elogios máximos que se pueden hacer, pero ya tarde, porque ya eso no le va a dar dinero para hacer películas y lo pasó muy mal. Ahora, la crítica ha sido tener ese tener cosas terrible. Por eso cuando Welles muere, el hecho de que esté en España es que la hija y la mujer, que yo creo que se ha contado ya alguna vez, me dijeron, nos decidimos qué hacemos, dónde le enterramos. Y dijeron, pues la verdad es que en Estados Unidos siempre la han tratado muy mal. Entonces, pues aquí no se le puede enterrar. Y dijo la mujer, hija de, ¿dónde fue más feliz papá? Pues donde más feliz fue en España.
Y entonces de ahí viene la llamada, Antonio Ordóñez, ¿quieres que le enterremos en tu finca? Porque dijeron, realmente dónde ha sido este hombre? ¿Dónde le han tratado bien? ¿Dónde le han querido? En Europa. ¿Y dentro de Europa dónde se va feliz? En España. Pues en España. Tenían que haber dado a Juan Cobos. Sí, no. Está a propósito de eso en la de casa de Ordóñez, en el sí, pozo. el pozo del Yo Pozo. tengo una foto hecha, me hice una foto, están echadas las cenizas. Lo que ocurre es que a mí me parece que él no adapta. O sea, este no hace como Laurence Olivier, no es una adaptación, al contrario. Y Shakespeare es sangre y tormenta y truenos y relámpagos y una edad media oscura y la época y es un así, mundo ¿eh? cruel y Sí, violento, y entonces él saca eso y realmente es el ruido y la furia. No, y sí, como dice, ¿eh? Claro, de Faulkner. claro, Pero es que además hay eso. una cosa importante, que toda la película, si la veis en ese sentido, es una lucha entre el bien y el mal, en un momento en el que el cristianismo está imponiéndose ahí. Un siglo después de esto es cuando